Si te estás quedando calvo o calva, lo más probable es que hayas usado en algún momento o te hayan recomendado utilizar minoxidil, tanto en formato tópico como, lo que actualmente está un poco de moda, que es en pastillas. Sin embargo, me encuentro continuamente en la consulta que la gente, realmente los pacientes, no saben muy bien cómo funciona el minoxidil y hay muchísimos mitos. Realmente yo diría que el minoxidil es bastante antiguo, tiene aproximadamente unos 40 años de historia, pero fue al principio cuando se descubrió por pura serendipia que funcionaba para hacer crecer el pelo. Recordad, años 70, se investiga un poquito si puede funcionar para bajar la tensión y efectivamente así lo hace, vasodilata periféricamente, luego veremos esto, pero se vio en los estudios que a la gente, sobre todo a las mujeres, les aparecía mucho pelo en el cuerpo. Y dijeron, ostras, es que si aparece tanta hipertricosis en el resto del cuerpo, que las mujeres y los hombres parecen hombres lobos, esto limita el fármaco. Pero afortunadamente a alguna mente pensante se le ocurrió decir, no, espera, que esto podemos formularlo de forma tópica para que únicamente engrose el pelo, que nos importa donde lo apliquemos. Y tal es así como salió al mercado por primera vez como una solución al 2% en 1986 y posteriormente como espuma al 5% en 1993. Incluso estoy seguro que hay gente que está viendo este vídeo que tiene menos años que el minoxidil. Y aunque tenga todos estos años, insisto que es que ni siquiera los médicos estamos completamente seguros de cómo narices el minoxidil es capaz de engrosar los pelos. A ver, lo que sabemos es lo siguiente. Primero, es un vasodilatador, como decía antes, periférico. Vasodilata las arteriolas, las arterias, en concreto las de mediano calibre, las arteriolas periféricas. Eso lo que va a hacer, como diría un cardiólogo, es bajar las resistencias periféricas. ¿Y cómo provoca que el músculo del que están compuestos esas arterias se relaje para que no esté contraído? Pues va a alterar la polarización de las células del músculo liso, del vaso sanguíneo, básicamente actuando a través de los canales de potasio, ¿vale? Que son además dependientes de ATP. Esto es lo que sabemos a ciencia cierta. Y mucha gente, muchos pacientes piensan que ya que vasodilata, así es como funciona para crecer el pelo. Pero estamos seguros que prácticamente esto no es así. De hecho, la mayor parte de los antihipertensivos, o muchos que vasodilatan, no hacen crecer el pelo. Así que tiene que haber algo más, ¿o no? Y aquí entramos en qué hace el minoxidil para actuar sobre el pelo. Aumentar la fase anágen, la fase de crecimiento del pelo, y acortar la fase telógen, es decir, la fase que está el pelo ya en reposo y cayéndose. Esto significa que con minoxidil tu pelo tiene tendencia a crecer más meses y tiene tendencia a estar menos tiempo en reposo. ¿Y cómo se da la orden a que ocurra esto? Pues eso es lo que hay ciertas dudas. Sabemos que esos canales de potasio van a provocar en la papila dérmica, que es la parte del folículo piloso que está en la parte más caudal, la parte más inferior, la parte más profunda, esa modulación de los canales de potasio por minoxidil va a provocar a través de una vía molecular que se llama la vía Wnt-betacatenina, va a provocar en esencia que las células de la papila dérmica tengan menos tendencia a suicidarse, es decir, menos apoptosis y que proliferen mucho más. Al proliferar esas células va a fabricarse más pelo. También, aparentemente, o eso dicen las malas lenguas, el minoxidil es capaz de estimular también a través de esta vía lo que es la aparición de un factor de crecimiento que es el VEGF, que es el factor de crecimiento vascular que en teoría también podría estar implicado en que haya más vascularización en la zona. Lo que pasa es que probablemente este efecto a nivel de vasculatura o a nivel de que llegue más sangre es algo probablemente muy residual o muy poco importante, o por lo menos transitorio, porque ya sabéis que uno de los problemas de minoxidil, como ahora después veremos, es que esclaviza, ya que al dejar de utilizar el minoxidil estos efectos desaparecen, con lo cual cualquier exceso de vascularización que pudiera dejar claramente es transitorio y no permanente. De todas maneras, hay incluso más efectos de minoxidil que no se entienden muy bien y no aparecen en todos los estudios. Os nombro dos. Por ejemplo, en algunos estudios, sobre todo en modelos in vitro y en modelos animales, no necesariamente en humanos, se ha visto que el minoxidil es capaz de estimular una prostaglandina, que es la prostaglandina E2, que también está implicada en que el pelo crezca. Y incluso hay algún estudio que ha hablado de que el minoxidil tiene cierta capacidad de bloquear las hormonas masculinas. Entonces esto no es tan fácil como a priori podría pensarse después de una droga que hemos utilizado durante 30 o 40 años. Un par de comentarios con respecto al shedding. El shedding es ni más ni menos que una caída de pelo significativa que puede ocurrir con minoxidil. Más con minoxidil tópico que con las pastillas. Esta es mi experiencia. No sé la razón de esto, pero es mi experiencia. Y cada vez que alguno de vosotros me pregunta acerca del shedding,
un gatito se pone triste, ¿vale? El shading no me importa, no es relevante, no tiene importancia, se quita solo, no hay que hacer nada. Es un marcador incluso de buen pronóstico de mayor crecimiento del pelo. Es, sinceramente, que los pelos, como he visto previamente, para pasar a crecer, es decir, fase anagen, tiene una fase previa que es la fase de caída. El minoxidil muchas veces en algunos pelos induce que rápidamente la fase de caída, la fase de telógen, se acorte. Es decir, en vez de durar 4 meses, a lo mejor dure un mes. Y muchos pelos empiezan a sincronizar el ciclo y caigan antes para entrar rápidamente a crecer después. Entonces no hay que hacer nada. Incluso indicaría que esa zona del pelo va a crecer un poquito antes. ¡Relax! Y encima se nos complica la cosa, porque el minoxidil, al menos para el que funcione para engordar el pelo, actúa como un profármaco. Esto significa que tanto la aplicación tópica como la aplicación sistémica, es decir, por ejemplo, tomándoselo en pastillas del minoxidil, por sí solo apenas tiene efecto farmacológico. Tiene que transformarse en tu cuerpo. Es decir, el minoxidil tiene que sulfatarse, hay que darle un grupo de azufre para que el sulfato de minoxidil sea lo que realmente tenga esas funciones que he dicho previamente. Y aquí viene uno de los principales problemas del minoxidil tópico. Hay un grupo de proteínas, que son las sulfotransferasas, que están presentes en todo nuestro cuerpo en distintas concentraciones, en distintos órganos, para distintas funciones, fundamentalmente para conjugar proteínas o para conjugar desechos, para poder eliminarlos o para poder metabolizarlos correctamente. El caso es que en los folículos pilosos hay gente que tiene muy poca concentración o una concentración normal pero con una muy baja actividad, es decir, una enzima defectuosa de esta sulfotransferasa. De manera que por mucho minoxidil que se aplique, al no activarse, ya que hay muy poquita actividad sulfotransferasa, esas personas nunca van a beneficiarse de minoxidil tópico. Os pongo aquí imágenes y vídeos de algún vídeo que he hecho al respecto de cómo saber si tenemos mayor o menor actividad sulfotransferasa, y hay algunos test en el mercado, aunque esto está bastante ya en desuso. Suelen ser test enzimáticos que son semicuantitativos, son colorimétricos y básicamente consiste en arrancarte algunos folículos pilosos, introducirlos, dejarlo durante X tiempo y ver si se produce una reacción en cadena en ese pequeño test, y si cambia el color es que tienes una capacidad para sulfotransferar adecuadamente, como es por ejemplo mi caso. Cambio por ejemplo el minoxidil, sí me funcionaría de forma tópica. No todas las personas, insisto, tienen la misma capacidad. Y aquí vienen también problemas con la sulfotransferasa. Esto es un poquito amplio, pero es un resumen muy operativo. A lo mejor pensáis, Óscar, ¿hay algo que pueda activar? Algo que pueda bloquear, es decir, inhibir esta sulfotransferasa. En otras palabras, ¿hay algo que yo pueda hacer para mejorar o disminuir el minoxidil? Pues aquí tenemos que hablar. Por un lado, lo que sabemos casi a ciencia cierta es que la aspirina, el ácido acetilsalicílico, es capaz de bloquear o disminuir la capacidad sulfotransferasa, por lo menos a nivel tópico. Y esto se ha demostrado en estudios in vitro. El problema es que esto, la aplicación clínica que tiene, es nula. De hecho, yo un paciente, por ejemplo, que está tomando aspirina, por ejemplo, Adiro, pues porque ha tenido algún evento vascular en el pasado, evidentemente yo no voy a quitarle la aspirina a ese paciente para que no tenga un infarto, para que no tenga un problema de ictus en el futuro, simplemente para que crezcamos un poquito el pelo por el minoxidil tópico. Así que esto no es algo muy relevante y de hecho, aunque lo apunto en la historia, nunca le comento nada a mis pacientes con este tema, porque si no, muchos enloquecerían. Y por otra parte, sí que hay otra serie de moléculas que son capaces de estimular algo la capacidad de sulfatación del minoxidil. Y aquí fundamentalmente yo diría que hay dos grandes grupos. Por un lado, los retinoides, fundamentalmente la tretinoína. De hecho, muchas veces, a lo mejor si sois pacientes míos, habréis visto que os he formulado minoxidil tópico junto con tretinoína en espuma. Esto quizá aumenta un poco el riesgo de irritación, pero podría aumentar un poquito también la capacidad de tu sulfotransferasa de activar el minoxidil, por lo tanto, que funcione un poquito más de forma potente. Y luego hay otras moléculas, recordáis también, por ejemplo, que he hecho un vídeo al respecto recientemente, como puedan ser las espinacas y otro tipo de fitoestrógenos que curiosamente pueden estimular un poquito la sulfatación. Pero de nuevo esto no es algo que esté muy definido, con lo cual actualmente me circunscribo únicamente a la tretinoína u otros retinoides tópicos, ya que es un uso mucho más fácil y accesible para el paciente. Quiero también daros algunos datos que son un poquito frikis, pero son muy interesantes. El minoxidil tópico, cuando se aplica, asumimos que entre el 1 a 5% pasa a tu sangre. Sí, pasa a tu sangre. Y de hecho, dicen las malas lenguas que un porcentaje no desdeñable de la eficacia de minoxidil tópico es porque llega a la sangre, literalmente. No es tanto el efecto tópico. También sabemos que por mucho que lo uses,
apenas se va a estimular tu capacidad de sulfotransferar. Eso significa que la gente que usa minoxidil tópico y sulfata bien no se va a acostumbrar. No existe una cosa que dicen los pacientes, que es que lo siguen aplicando y ya pierde efecto. No, esto no funciona así. Minoxidil siempre funciona. Y de la misma manera que siempre funciona, si no te ha funcionado, nunca te va a funcionar de forma tópica. Otra cosa es que tú utilices minoxidil tópico, mejore tu pelo, pero llega un momento que tu pelo no mejora más, pues simplemente por la máxima efectividad del fármaco o porque tu alopecia androgenética, esa base genética, sigue progresando y el minoxidil tópico se queda corto. Pero no significa que te haga resistente al fármaco. No tiene nada que ver. Otra característica muy interesante de minoxidil es que no atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, no llega al cerebro, no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Esto habitualmente es algo que es poco relevante para la mayor parte de los pacientes, pero siempre, y me concederéis, hay pacientes más obsesivos o pacientes con muchas inquietudes, ¿vale? Y piensan que cuando toman cualquier tipo de fármaco prácticamente van a morir, ¿vale? Pues minoxidil, que sepas que no llega a tu cerebro, no puede, no tiene capacidad de atravesar la barrera. Minoxidil fundamentalmente se va a excretar a través del riñón, ¿vale? 95%. ¿Y la eficacia de minoxidil tópico de qué depende? Ya hemos hablado que depende de cómo lo sulfates, que hay algunas cosas que puedes hacer para sulfatar un poquito mejor, depende también de cuánta frecuencia te lo apliques, más frecuentemente, más eficacia. También si el cuero cabelludo está húmedo, si está húmedo va a penetrar más fácilmente, si está dañado también penetra más fácilmente, de hecho hay riesgo de que haya irritación o que tengas algún problema de nivel local, y luego el porcentaje, evidentemente, es menos potente minoxidil al 2% que minoxidil al 5% o más. En teoría, las indicaciones aprobadas es minoxidil al 2 y 5% tópico para hombres y 2% mujeres. A nivel operativo, cuando se utiliza el tópico, generalmente, salvo problemas de irritación, como luego veremos, se utiliza únicamente minoxidil al 5%. Ya sabéis que la formulación estándar en la farmacia va a ser al 2% en solución, habitualmente una solución alcohólica para que no precipite, o al 5% en espuma, que suele tener un poquito menos de alcohol y puede irritar un poquito menos. Hay algunos países incluso que se puede vender más alto, ejemplo de México. Cuanto más alto en porcentaje, mayor mejoría. Otro dato muy interesante es que el minoxidil tópico, al menos, luego hablamos de las pastillas, tiene dos picos de eficacia. Desde que usas hasta los 4 meses, que ahí lo que va a hacer va a ser la aparición de la pelusilla, es decir, que aparezca un poquito de vello, y de los 4 meses hasta los 12 meses, que ahí ya va a engordar un poco más ese vello y va a coger características de pelo más intermedio. Algunos ya incluso van a desarrollar médula, es decir, van a ser pelos pigmentados. Y también sabemos, y es uno de los problemas del minoxidil, que va a esclavizar completamente su uso. Es decir, en el momento que dejes de utilizarlo, va a disminuir la eficacia o se va a perder la eficacia que has tenido en los siguientes meses, de forma inexorable además. Esto no significa que haya efectos rebote, es otro mito común que tienen los pacientes. No, es simplemente que todo lo que has ido ganando en los últimos meses, pues en los siguientes meses vas a perderlo si no mantienes la posología. De hecho, esto se ve incluso en los ensayos clínicos cuando le dicen al paciente usted use minoxidil 5% por la mañana y por la noche durante un año y el año de mantenimiento utiliza únicamente una vez al día. Vale, pues incluso una vez al día, al disminuir la dosis, perdían parte de la ganancia. Esto, por ejemplo, no ocurre con los inhibidores de la 5-ferroductasa, la finasterida o utasterida, pero esto no hablaremos en el vídeo de hoy. El principal problema de minoxidil tópico es evidentemente doble. Por un lado, que es muy tedioso de aplicar, y segundo, que la mayor parte de ellos suelen ser formulaciones alcohólicas y suelen llevar alcoholes o propilenglicol que suelen ser irritantes. Hay otras formulaciones alternativas que son un poco menos irritantes, pero es cierto que es la principal limitación que siempre tienen los pacientes. Más que alergia al minoxidil, no tienen eso, tienen una mayor irritabilidad por los excipientes, muchas veces cuando son pieles dañadas. Habitualmente, o el típico paciente que está muy calvo y tiene la piel muy dañada por el sol, es más probable que ocurra esta irritación, sin más. Como ventaja del minoxidil con respecto a los inhibidores de 5-ferroductasa, la finasterida y utasterida, es que el minoxidil, en cualquier variante, va a engordar, va a engrosar, va a aumentar, es decir, la fase de crecimiento de los pelos de cualquier área anatómica, no solamente las zonas hormonodependientes. Es decir, si te lo echas en la mano va a engordar aquí los pelos, en la barba, en la zona de aquí, la zona de aquí. Eso no ocurre con finasterida y utasterida. Entonces es la razón por la cual de forma fuera de indicación se utiliza en algunas zonas, por ejemplo, gente que no tiene barba se lo aplica para engordar un poquito más esa zona. ¿Y qué pasa con el minoxidil en pastillas? Esto es cierto
que se ha puesto de moda muy significativamente en los últimos 2 años, aunque realmente ya llevo utilizándolo por lo menos yo como 5 o 6 años. De hecho, tal es así que este verano, en verano del 2023, justo en una revista súper importante americana, ya apareció un artículo, ya llegó un poco al mainstream, ¿no? Es decir, como un fármaco que es relativamente barato y que mejora mucho el pelo. La medicina realmente va por modas y va por ciclos. Y igual que se utilizó en el pasado minoxidil en pastillas para engordar el pelo y se tuvo que dejar por efectos adversos, que ahora os contaré, ha vuelto ahora, aunque unas dosis más adaptadas, porque ya tenemos más información. Como os comentaba antes, el minoxidil en pastillas actualmente tiene indicación para bajar la tensión, pero es una indicación un poco mala. Es un fármaco como de segunda o tercera. ¿Por qué? Porque actualmente los médicos de familias, los nefrólogos, los cardiólogos, internistas, quien se va, tienen fármacos mejores, fármacos además que protegen el corazón o protegen los riñones, pero el minoxidil no protege nada. Lo que hace es que dilata las arterias, que viene bien para bajar la tensión, pero no aporta ningún beneficio extra. De hecho, el minoxidil, el problema es que se utilizó hace muchas décadas sobre todo para tratar hipertensiones muy altas en gente muy resistentes. El ejemplo de esto son los nefrólogos, que tenían desafortunadamente muchísima experiencia en tratar mujeres y hombres, sobre todo mujeres, con lupus sistémico, que hace 20 años se morían todas porque el riñón les volaba, ¿vale? Por alteraciones del lupus. Y tenían unas hipertensiones de más de 200 que no controlaban con muchos fármacos. Y había que ponerles dosis de minoxidil en pastillas muy altas. Cuando digo muy altas, son dosis de más de 100 miligramos cada día. Ya sabéis que lo que se preconiza actualmente, y además os hablo con experiencia, probablemente conocéis que he participado en muchos de los estudios científicos que avalan este medicamento, es utilizar dosis de minoxidil menores, generalmente menores a 5 miligramos al día, para intentar engrosar el pelo a los pacientes, tanto hombres como mujeres, que sufren alopecia androgenética. Esto es, por supuesto, y lo va a ser siempre, un uso fuera de indicación. Si tú vas a la farmacia y compras minoxidil oral, te va a poner que se utiliza para la hipertensión, y de hecho te pondrá que el exceso de vello es un efecto adverso. Sin embargo, en ningún momento vas a leer que se utiliza para aumentar el grosor del pelo. Y esto es porque es un fármaco muy antiguo y realmente nadie va a realizar muchísimos ensayos clínicos que se necesitan para que las agencias reguladoras de medicamentos, sea la americana o la europea, avalen y aprueben su uso para simplemente engordar el pelo. ¿Y esto por qué es? Pues fundamentalmente es por un tema económico, ¿vale? La patente industrial del minoxidil dura 10 años, con lo cual ya se perdió. Actualmente hay genéricos y teniendo en cuenta que tu médico te lo va a mandar igualmente, a ninguna empresa farmacéutica realmente va a tener ningún tipo de interés en tener el monopolio de esto, porque ya no hay ningún monopolio posible. Esto, si tenéis curiosidad, escribís en comentarios y a lo mejor elaboro un poco más. Bueno, el caso es que el minoxidil en pastillas se ha puesto de moda actualmente fundamentalmente por 2 razones. Primero, porque es infinitamente más cómodo. Como entenderéis, es mucho más cómodo tomarte una pastilla todos los días que tener que aplicarte un líquido 1 o 2 veces al día. Y también porque, si bien a niveles de dosis por debajo de 1 miligramo al día de minoxidil, probablemente la eficacia es similar a minoxidil tópico bien puesto, a dosis por encima de 1 miligramo al día de minoxidil oral, las eficacias son claramente superiores. Eso sumado a una cosa muy importante, y es que todo el mundo, aunque con diferentes grados, responde a minoxidil en pastillas. Y esto es porque el minoxidil en pastillas se sulfata, pero en 3 sitios distintos: en el hígado, en las plaquetas y en el endotelio de los vasos sanguíneos. Es decir, no requiere bajo ninguna circunstancia, en líneas generales, el pelo. Y ya te digo yo que si tú estás viendo este vídeo es que tienes una buena capacidad para sulfatar, porque si no, no habrías nacido. De hecho, hay un número muy alto de abortos espontáneos, de fetos que desafortunadamente no son viables, los pobrecitos, porque no son su hígado no tiene capacidad, vamos a decir, de sulfatar y no es capaz de progresar en el desarrollo ontogénico, es decir, el desarrollo embrionario. Es decir, si tú has nacido es que sulfatas, con lo cual, si tomas las pastillas, llegará a tu hígado, se sulfatará y después llegará al pelo y engordará el pelo. Engordará ese pelo y engordará todos los pelos de tu cuerpo, aunque hay cierta, vamos a decir, prioridad por el cuero cabelludo, las cejas, las pestañas, las patillas, los brazos y el ombligo, en ese orden generalmente. A nivel de seguridad, es evidente que una pastilla va a ser generalmente más insegura que un fármaco tópico, aunque tienen perfiles de seguridad distintos. Los principales problemas de minoxidil tópico van a ser la irritación local y el dolor de cabeza, claramente.
¿vale? Curiosamente, minoxidil en pastillas no suele dar dolor de cabeza. Y esto es porque el minoxidil tópico, al aplicarte en una zona fundamentalmente de las sienes, muchas veces dilata las arterias y las venas que tenemos en la cara, que producen un poquito de dolor de cabeza por dilatación y activación del trigémino, el dolor de las migrañas, vamos. Curiosamente, con minoxidil en pastillas no ocurre esto, pero el problema de minoxidil en pastillas es que te baje la tensión. Es decir, aunque se utilicen dosis que son bajitas, te pueda llegar a bajar la tensión. Si tu corazón detecta que te baja la tensión, tu corazón eso no le gusta, evidentemente, y para evitar que entres en un mareo o un presíncope, es decir, que no te desmayes, lo que hará es latir más rápido, es decir, tendrás palpitaciones. Con las dosis que se utilizan generalmente en dermatología, esto es un hecho extraordinario, pero no porque lo diga yo, aunque yo vea muchísimos pacientes, sino porque es un hecho que está constatado en múltiples estudios en los últimos años. Este riesgo va a aumentar cuanto más pastillas tomes para la tensión. Es decir, evidentemente no es igual poner estas pastillas a un chico de 50 años que estas pastillas a un chico de 60 años que a lo mejor está tomando 3 antihipertensivos. Pues si añades otro antihipertensivo más, hay mayor riesgo que te baje la tensión. Si leéis la ficha técnica de minoxidil en pastillas, veréis que se recomienda empezar habitualmente a dosis más bajas, dosis habitualmente entre 5 o 10 miligramos e ir subiendo para arriba. Os he dicho antes que en dermatología, es decir, para recuperar el pelo, nunca utilizaremos esas dosis. Pero lo que sabemos, sobre todo porque se ha utilizado durante muchas décadas, es que es una pastilla que hay que ir haciendo, digamos, dosis de incremento progresivo hacia arriba para que digamos que el cuerpo se vaya adaptando. Los efectos adversos de minoxidil en pastillas realmente se puede resumir lo siguiente. Primero es la hipertricosis, que más que un efecto adverso pues es una consecuencia de su activación en todos los pelos del organismo. Esto es algo que es dosis dependiente, en un pequeño porcentaje de pacientes, como un 40% de pacientes, incluso al mantener las pastillas, este exceso de vello, por ejemplo, la zona de la barba va bajando, pero es cierto que a veces puede requerir ajuste de dosis, sobre todo más en chicas. Es siempre reversible y no es algo realmente preocupante. Y de nuevo, os digo que incluso en pacientes, la aparición de este vello, por ejemplo, en la cara, en la barba, pues estos hombres que incluso lo buscan. En segundo en frecuencia, siendo extraordinariamente raro, es que curiosamente el minoxidil puede favorecer tanto un poquito el sueño como un poquito el insomnio. Tal cual, ambos casos están descritos y ambos casos me han comentado mis pacientes. En tercero en frecuencia, yo aquí colocaría ya más en verano y sobre todo más en mujeres, es decir, sobre todo en climas que hace mayor temperatura, la retención de líquidos, es decir, aparición de edema, ¿vale? Edema en tobillos y más raramente edema en párpados. Esto es algo que es el principal limitante del fármaco a dosis altas, ¿vale? Dosis por encima de 50 miligramos al día, que por supuesto bajo ningún concepto se utilizará para dar problemas de pérdida de pelo. ¿Por qué? Porque esto puede requerir la adición de algún diurético para controlarlo, ¿vale? De hecho, en alguna ocasión he tenido que poner estos diuréticos para poder controlar este efecto adverso. Por debajo de esta frecuencia, aquí ya nombraría lo que he comentado antes, que es el aumento de frecuencia cardíaca compensatoria. Es decir, si te baja un poco la tensión, eso por supuesto a tu cuerpo no le gusta y produce una taquicardia, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca para evitar que pierdas el tono vascular. Bastante raro la verdad, aunque no es infrecuente, probablemente hablamos de un 3 a 5% de los pacientes. Y esto sí que yo ya os puedo decir, aunque esto no lo tenemos publicado, pero esto, aunque depende de la dosis por supuesto, depende, en mi opinión, de varios factores. Lo primero, es independiente de hombres y mujeres. Quizá un poquito más frecuentemente en mujeres, pero casi lo veo a la par, incluso independiente del peso del paciente. Segundo, depende mucho de la velocidad de aumento de dosis. Un error habitual que noto en prescripciones de médicos que veo que no tienen experiencia con estos fármacos es iniciar minoxidil a dosis más altas. Error fatal, indica inexperiencia. Esto está contrastado por muchas décadas de este medicamento. La dosis tiene que aumentarse de forma progresiva y eso asegura la tolerancia. Y tercero, la mayor parte, diría más del 90% de los pacientes que tienen esa taquicardia, ¿vale? Esas palpitaciones, ocurre en dosis de menos de 1 o 2 miligramos, ¿vale? Que son pacientes que no toleran. Esto se puede corregir con dosis menores y aumento paulatino. Es muy raro que un paciente que no ha tenido problemas a dosis bajas lo tenga a subir
esta dosis. De hecho, ya sabéis, también por algún vídeo mío previo, que dentro de muy poquito publicaré resultados de un estudio con dosis más altas de minoxidil para tratar la pérdida de pelo. Hay un efecto adverso que a veces se nombra, aunque en la práctica clínica yo particularmente, y toco madera, después de muchos años nunca lo he visto, es el problema de que también este edema aparezca en otras partes del cuerpo, fundamentalmente en el pericardio, lo que se llama derrame pericárdico. Esto, en principio, aparece generalmente a dosis de 50 miligramos o 100 miligramos al día para arriba, sobre todo en gente que tiene problemas de riñón. Y con esto, chicos, yo creo que hemos hecho un resumen bastante operativo de lo que es el minoxidil tópico y en pastillas. ¡Nos vemos!